Normas del sistema de Harvard. Es imprescindible especificar las fuentes bibliográficas del material utilizado para la elaboración de un trabajo de investigación, porque existen derechos de autor, el plagio es un delito, citar las fuentes de información es una garantía de calidad. La cita bibliográfica. La cita es una indicación que se realiza en un punto del texto, dentro del cuerpo del trabajo, en el que se desea aludir a un antecedente bibliográfico relevante o reproducir literalmente un fragmento de un texto ya publicado. Es un modo de reconocer las aportaciones científicas de otros autores en el tema del que trata nuestro trabajo. La cita sirve para identificar la publicación de la que fue tomado el tema referido en el texto, una idea, etc., y para especificar su localización exacta en la publicación fuente. Datos que debe incluir la cita bibliográfica. Si es de un solo autor, debe llevar a pedido del autor, fecha de publicación, página citada. Si son 2 o 3 autores, autor, autor y autor, fecha de publicación, página citada. Si son más de 3 autores, autor, etc. al, fecha de publicación, página citada. Y por aquella frase que dice que el que oye consejos llega viejo, les traigo este consejo que dice que cada autor que se cita en el texto necesariamente debe ser citado en la bibliografía y viceversa. Cosa que no sé si funcione para llegar a viejo, pero escuchen este consejo. Ok, y continuando, ¿cómo deben presentarse las citas textuales? Ejemplos. Williams, 1995, página 45, sostuvo que, al comparar los desórdenes de la personalidad, se debe tener en cuenta la edad del paciente. Otro ejemplo sería, un autor sostuvo que al comparar los desórdenes de personalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente. Williams, 1995, página 45. Y por aquello de que te gusten más grandes las citas textuales, si la cita es de más de 3 líneas, se separan del texto mediante sangría a 5 espacios, no se entrecomillan, con letra más pequeña o en cursiva, o con interlineado menor. Si omites algo, se ponen puntos suspensivos entre corchetes. Ejemplos. Milstead, 1983, página 189, estudia los índices de prensa y afirma que probablemente los índices publicados más detallados son los de The New York Times Index, The London Times Index y The Official Washington Post Index. Cada uno de ellos emplea su propio vocabulario controlado, con sus múltiples referencias cruzadas. El National Newspaper Index proporciona solo índices de términos basado en la Library of Congress Subject Headings. Y si lo que pones es la idea del autor pero no lo citas textualmente, así es como debe presentarse las citas indirectas. No se indica la página de la referencia. Ejemplo, es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar los desórdenes de la personalidad. Williams, 1995. Veamos, y pensarás, cuando se citan varios autores de una misma publicación, ¿cómo le hago? Bien, se pueden citar hasta 6 autores de una misma publicación. Ejemplo, Moore, Strich, McGillis y Spellman, 1984, página 33. Cuando hay más de 6 autores, se indicará el primero seguido de la abreviatura et al. Ejemplo, Moore et al. 1984, página 43. Bien, y pasará también que un autor tiene varias publicaciones en el mismo año, así que cuando esto sucede, se acompaña el año de la publicación con una letra minúscula. Por ejemplo, en 2 estudios recientes, Harding 1986A como letra minúscula, página 80, 1986B como minúscula, página 138, se sugirió que... Y dirás, de pronto, pero bueno, esto de los autores es mucho lío. ¿Qué pasa si mi autor es anónimo? Pues no hay problema, se cita la palabra anónimo en tu texto. Como ejemplo, es Anónimo 1993, página 116. Pero si necesitas citar una investigación que encontraste en otro trabajo, como por ejemplo Smith 1970, página 27, cita a Brown 1967, quien descubrió que... Otro ejemplo sería Brown 1967, citado por Smith 1970, página 27, descubrió que... Otro ejemplo sería, se encontró Brown 1967, citado por Smith 1970, página 27, que... Y si lo que te apetece es adjuntar una entrevista a tu trabajo,
Bien, hay que tener en cuenta que el material de una entrevista no se puede reproducir para quien lee un trabajo de investigación. No es obligatorio que se cite en la bibliografía final. Sin embargo, sería muy conveniente hacer una referencia a la entrevista dentro del cuerpo principal de su trabajo, a manera de comunicación personal. Un ejemplo es: y este punto fue concedido, entre comillas, J-Blogs, entrevista personal, 22 de agosto de 2001. Y si lo que quieren saber son otras reglas sobre las citas, pues bien, existen otras reglas, como lo son las citas de lenguas extranjeras. Se ofrecen traducidas, pero si el texto original tiene significado especial por la terminología o dificultades, puede incluirse en una nota el texto en su lengua original. Algún autor dice lo contrario, el texto original en la cita y en nota la traducción. La fidelidad al original debe ser absoluta. Bien, con los signos de puntuación, incluso incorrecciones gramaticales o léxicas. Puede advertir de las incorrecciones o faltas de ortografía poniendo corchetes SIC. Y seguramente ahora mismo estás diciendo: bueno, ya basta de citas, no quiero salir. Pero es un chascarrillo solamente. Si las citas te han quedado muy claras, pero quieres saber qué es una nota, pues bien, las notas son aclaraciones marginales al texto. No forman parte del texto, a diferencia de la cita. Sirven para descargar el cuerpo del trabajo que impediría la lectura fluida. Proporciona información suplementaria. Las notas, al igual que las citas, prueban la capacidad intelectual del autor. Colocación de las notas. Pueden ponerse a pie de página, la forma más frecuente, al final del capítulo o al final del trabajo. Y si lo tuyo es querer saber la forma de presentar la bibliografía al final del trabajo, pues bien, aquí tienes las referencias bibliográficas. El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del autor. Cuando hay más de una obra de un mismo autor, se puede utilizar un símbolo para no repetir su nombre o sangrar la cita, empezando por el año de publicación de la obra. Ejemplo: Kelly, D. 2002, puros puntos, y luego un guión largo, 2003 y los puntos suspensivos. Esto es para no repetir el nombre del autor. Los títulos, bien, pueden ir tanto en cursiva como subrayados, pero se deben ser coherentes en el formato que se elija. Y si estamos hablando de fuentes impresas, el formato de referencia bibliográfica, como lo son las monografías, deben ir así: apellido, inicial o iniciales del nombre del autor, año, título, número de serie o volumen si procede, edición si procede, lugar de publicación, editorial. Ejemplo: Moore, L.B. 1996, Impact Analysis for Program Evaluation. Segunda edición. Londres, Sage. Recuerda, el idioma de la referencia, como lo viene siendo segunda, Londres, etc., debe ser el mismo en el que está escrito tu trabajo. Y si de pronto miras más de un autor, no te compliques. Debemos escribir los apellidos e iniciales de todos los autores, como por ejemplo Rabadán, R. y Fernández Nistal, P. 2002. La traducción inglés-español. Fundamentos, herramientas, aplicaciones. León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones. Y si de la nada comienzan a lloverte los autores, no hay ningún problema. Existen monografías de más de 6 autores. Escribimos el apellido e iniciales del nombre del primer autor y et al en cursiva. Ejemplo: Moore, L.B. et al. 1996, Impact Analysis for Program Evaluation, segunda edición. Londres, Sage. Y también tenemos lo que viene siendo las monografías editadas. Escribe ed. o eds. después del nombre del editor o editores. Apellido, inicial o iniciales del nombre del autor. ed. o eds. Año, título, nombre de serie o volumen si procede, edición si procede, lugar de publicación, y editorial. Ejemplo: Crandall, K.A.ed. 1999,
The Evolution of HIV, Baltimore, Johns Hopkins Press. Y en el artículo de revista es apellido, inicial o iniciales del autor del artículo, año, título del artículo, título de la revista, volumen, número de la revista, mes, estación del año, páginas del artículo. Ejemplo: Bennett, H. Gunter, H. Andrade, S. 1996, Through a Glass Darkly, Image of a Parcel, Journal of Teacher Development, 5, 3 de octubre, página 39 a 46. Si artículo de la revista es anónimo, título del artículo, año, título de la revista, volumen, número de la revista, mes o estación del año, páginas del artículo. Ejemplo: How Dangerous is Obesity, 1977, British Medical Journal, 3 de abril, página 1, 115. Y si de pronto encuentras en el periódico un artículo muy interesante, el cual quieres agregar a tu documento, es fácil, solo tienes que comenzar por apellido, iniciales o inicial del autor del artículo, año de publicación, título del artículo, nombre del periódico, fecha y páginas. Ejemplo: Beatty, P. 1998, Learners Are Born, SAS Report, Times Higher Education Supplement, 16 de enero, página 5. Si el artículo del periódico es anónimo, escribes título del artículo, año de publicación, nombre del periódico, fecha y páginas. Ejemplo: Morales propone un referéndum para revocar su mandato y el de 9 gobernadores, 2007. El País, 6 de diciembre, página 15. Y si pensaste que esto había terminado, para los amantes del internet, como los que buscan en Rincón del Vago, Wikipedia, etc., aquí tienen su forma de hacer referencias bibliográficas. Bien, pues no todo es Rincón del Vago, Wikipedia, Buenas Tareas. Qué raro, ¿no?, que me sepa todos esos. Pues bien, apellido, iniciales del autor o editores, año de publicación, título del libro, lugar de publicación, editorial, disponible en URL o liga, entre corchetes, fecha de acceso. Esto es para los libros electrónicos, como por ejemplo McRobbie, A. 1998, British Fashion Design, Rage Trade or Image Industry, Londres, Routledge, disponible en la liga o el URL y entre corchetes acceso el 31 de mayo de 2006. También tenemos artículos de revista electrónicos. Vaya que esto se pone más complicado, ¿no? Pero no crean, hemos terminado. Este sería el último punto, así que en artículo de revista electrónico va apellido, inicial o iniciales del autor o editores, año de publicación, título de artículo, título de revista, internet, día y mes de publicación, volumen, número de la revista, páginas, disponible en URL y entre corchetes, fecha de acceso. Como ejemplo, puede ser Royal, C.P. TL, B.L. y Donald, AM.M. El año 2001, Radiation Damage of Water in the Environmental Scanning Electron Microscopy, Journal of Microscopy, Internet, 13 de julio, 204, 3 entre comillas, P.185. Disponible en la liga o el link y entre corchetes, acceso el 9 de mayo de 2002. ¿Y qué creen? No es el último punto. Bueno, pero es bueno de repente
no sé, tomarle un poco de gracia a la vida. Hay que disfrutarlo, así que aquí viene el otro punto. Artículo de periódico electrónico. Apellido, inicial o iniciales del autor del artículo, año de publicación, título del artículo, nombre del periódico, internet, día y mes de publicación, disponible en URL y entre corchetes fecha de acceso. Como ejemplo tenemos Sheridan, M. Rogers, L. y Smith, D. 2003, Focus, Targetitis IELTS NHS. Times Online, Internet, 1 de julio, disponible en la liga o el URL y entre corchetes acceso el 17 de marzo de 2005. Página web con autor. Aquí sí que entran las páginas que nos encantan, pero bueno, aquí viene apellido, inicial o iniciales del autor o editores, año, título, internet, edición si procede, lugar de publicación, editorial, disponible en URL, entre corchetes fecha de acceso. Ejemplo, Hawkins, S. 2000, Profesor Steve Hawkins, website, internet, segunda edición, Paul Bournemouth University, disponible en, la liga y la fecha de acceso el 9 de mayo de 2002. Y ultimísimo punto, que es la página web sin autor. Aquí va el título de la página web, año, internet, lugar de publicación, editorial si lo conoces, internet, disponible en URL y fecha de acceso. Bueno, pues si no me creen que es el último punto, que esperen a la siguiente diapositiva y verán que les mentí.